Dejaron a un niño encerrado en un sótano por años, pero la forma en que escapó es impresionante. Antes de empezar, quisiera pedirle que se suscriban y darle like, que solo es un clic y me apoya muchísimos. En la periferia de una pequeña ciudad industrial, donde los edificios se desmoronaban como testigos mudos de historias olvidadas, vivía Daniel. Tenía 9 años cuando sus padres decidieron que ya no era un hijo, sino un estorbo que debía permanecer oculto. El sótano era su mundo, un espacio húmedo de aproximadamente 20 metros cuadrados, con paredes de ladrillo gris manchadas de moho y un único tragaluz cubierto con gruesas tablas de madera. La única luz que penetraba era un débil hilo que se colaba por las rendijas, proyectando sombras fantasmales sobre el suelo de cemento agrietado. Sus padres, Elena y Roberto Martínez, eran personas que aparentaban ser completamente normales ante los ojos de la comunidad. Él trabajaba como contador en una empresa local. Ella era ama de casa. Nadie podría imaginar el terrible secreto que ocultaban bajo sus pies, en aquel sótano que olía a podredumbre y desesperación. Daniel no recordaba exactamente cuándo comenzó su cautiverio. Para él, el tiempo era una dimensión difusa, marcada únicamente por los momentos en que le llevaban comida y agua, siempre de manera rápida y fría, sin contacto, sin miradas, sin palabras. Sus padres lo consideraban un error, un hijo que había nacido con una extraña condición neurológica que, según ellos, lo hacía diferente e indeseable. La razón real de su encierro era un misterio incluso para el propio Daniel. ¿Era acaso su ligero retraso en el desarrollo? ¿Su dificultad para hablar claramente? ¿O simplemente el miedo irracional de unos padres que no comprendían la diversidad humana? Lo que Daniel sí sabía era sobrevivir. Había aprendido a crear mundos en su imaginación, a construir historias con los pocos objetos que le rodeaban, una vieja manta raída, algunos libros infantiles olvidados y su increíble capacidad de resiliencia. En aquellas paredes húmedas y oscuras, Daniel desarrolló una extraordinaria capacidad de observación. Cada sonido, cada movimiento, cada pequeño detalle se grababa en su memoria con una precisión casi sobrenatural. No era un niño roto, era un niño adaptándose a la circunstancia más adversa que un ser humano pueda imaginar. En la periferia de una pequeña ciudad industrial, donde los edificios se desmoronaban como testigos mudos de historias olvidadas, vivía Daniel. Tenía 9 años cuando sus padres decidieron que ya no era un hijo, sino un estorbo que debía permanecer oculto. El sótano era su mundo, un espacio húmedo de aproximadamente 20 metros cuadrados, con paredes de ladrillo gris manchadas de moho y un único tragaluz cubierto con gruesas tablas de madera. La única luz que penetraba era un débil hilo que se colaba por las rendijas, proyectando sombras fantasmales sobre el suelo de cemento agrietado. Sus padres, Elena y Roberto Martínez, eran personas que aparentaban ser completamente normales ante los ojos de la comunidad. Él trabajaba como contador en una empresa local. Ella era ama de casa. Nadie podría imaginar el terrible secreto que ocultaban bajo sus pies, en aquel sótano que olía a podredumbre y desesperación. Daniel no recordaba exactamente cuándo comenzó su cautiverio. Para él, el tiempo era una dimensión difusa, marcada únicamente por los momentos en que le llevaban comida y agua, siempre de manera rápida y fría, sin contacto, sin miradas, sin palabras. Sus padres lo consideraban un error, un hijo que había nacido con una extraña condición neurológica que, según ellos, lo hacía diferente e indeseable. La razón real de su encierro era un misterio incluso para el propio Daniel. ¿Era acaso su ligero retraso en el desarrollo? ¿Su dificultad para hablar claramente? ¿O simplemente el miedo irracional de unos padres que no comprendían la diversidad humana? Lo que Daniel sí sabía era sobrevivir. Había aprendido a crear mundos en su imaginación, a construir historias con los pocos objetos que le rodeaban, una vieja manta raída, algunos libros infantiles olvidados y su increíble capacidad de resiliencia. En aquellas paredes húmedas y oscuras, Daniel desarrolló una extraordinaria capacidad de observación. Cada sonido, cada movimiento, cada pequeño detalle se grababa en su memoria con una precisión casi sobrenatural. No era un niño roto, era un niño adaptándose a la circunstancia más adversa que un ser humano pueda imaginar. La casa de los Martínez
guardaba más secretos de los que cualquiera podría imaginar. Daniel no era solo un niño encerrado, era un testigo silencioso de una familia completamente descompuesta por dentro. A través de las delgadas paredes y los sonidos que captaba, había aprendido mucho más de lo que sus padres jamás imaginaron. Elena sufría de depresión severa. Daniel escuchaba sus llamadas telefónicas, sus llantos nocturnos, sus conversaciones susurradas con un terapeuta que la visitaba cada 15 días. Roberto, por su parte, era un hombre consumido por la frustración y el resentimiento. Trabajaba en una empresa donde sentía que nunca sería reconocido y descargaba toda su amargura en casa. Las discusiones nocturnas eran su única forma de teatro. Daniel conocía cada detalle de sus vidas, cada secreto, cada herida. Sabía que su madre había perdido otros 2 embarazos antes de su nacimiento. Comprendía que él había sido considerado un hijo problemático desde muy temprana edad, diagnosticado con un trastorno del desarrollo que sus padres nunca supieron manejar. En su encierro, Daniel desarrolló una inteligencia extraordinaria. No era solo una cuestión de supervivencia, sino de comprensión profunda. Había aprendido a leer los labios a través de las pequeñas rendijas, a interpretar los sonidos, a construir narrativas completas con fragmentos de conversaciones. Sus libros se convirtieron en su único método de educación. Algunos estaban rotos, otros medio destruidos, pero él los reconstruía mentalmente. Matemáticas, historia, literatura. Todo lo aprendía con una pasión que ninguna escuela podría igualar. Su mente era como una esponja que absorbía conocimiento, transformando el dolor en inteligencia. La única conexión con el mundo exterior eran los sonidos, el timbre del teléfono, los programas de televisión, las conversaciones de sus padres, el ruido de los autos en la calle. Cada sonido era una ventana, cada ruido una posibilidad de entender algo nuevo. Curiosamente, Daniel no guardaba rencor. Su capacidad de comprensión iba más allá del dolor inmediato. Entendía que sus padres actuaban desde el miedo, desde la incomprensión, desde sus propias heridas. No era una justificación, era un análisis profundo de la condición humana que había construido en su soledad. Su plan de escape comenzaba a formarse. No como una venganza, sino como una necesidad de libertad. Cada día estudiaba la estructura de la casa, los sonidos, los movimientos. Sabía que algún día encontraría su oportunidad, y cuando llegara, no sería con resentimiento, sino con la determinación de un sobreviviente. Lo más impresionante era su resiliencia mental. Mientras otros habrían sucumbido a la depresión o la locura, Daniel construía mundos internos increíblemente complejos. Su imaginación era su refugio, su inteligencia su herramienta, su esperanza su combustible. El invierno de aquel año fue particularmente cruel. Las tuberías de la casa comenzaron a mostrar signos de deterioro, y Daniel observaba con atención meticulosa cada cambio en su entorno. Las grietas en las paredes del sótano se hacían más profundas, los sonidos de la estructura se volvían más amenazantes. Para cualquier otra persona, esto habría sido motivo de desesperación, pero para él representaba una oportunidad. Roberto Martínez había perdido su trabajo en la empresa contable. Daniel lo supo mucho antes de que sus padres intercambiaran una sola palabra sobre el tema. Los sonidos de conversaciones telefónicas, los murmullos angustiados, la tensión en los pasos, todo le revelaba una historia que se desarrollaba más allá de sus paredes. La situación económica de la familia se deterioraba rápidamente. Los Martínez comenzaron a vender muebles, electrodomésticos, cualquier objeto que pudiera generar algo de dinero. Daniel escuchaba cada negociación, cada regateo, cada momento de dolor e impotencia. Su padre, que alguna vez fuera un hombre orgulloso, ahora sonaba quebrantado y derrotado. Para Elena, la situación era aún más devastadora. Había sido diagnosticada con una depresión severa años atrás y ahora parecía hundirse en un abismo de desesperación. Sus llamadas telefónicas con su hermana se volvían cada vez más frecuentes, llenas de lamentos y súplicas de ayuda económica. Daniel había desarrollado un plan meticuloso. No era un plan de escape impulsivo, sino una estrategia calculada que requería paciencia y precisión. Había estudiado cada centímetro de su prisión,
Conocía la estructura de la casa mejor que sus propios padres. Sabía de las tuberías que se debilitaban, de las conexiones eléctricas que fallaban, de las pequeñas imperfecciones que podían ser su boleto a la libertad. Su educación autodidacta le había proporcionado herramientas increíbles. Había aprendido sobre estructuras, sobre mecánica, sobre electricidad, todo a través de libros viejos y fragmentos de conversaciones. Su mente funcionaba como un ordenador, procesando información constantemente, buscando patrones, anticipando movimientos. La grieta en la pared del sótano se convertiría en su primera herramienta. No era una grieta cualquiera, era una oportunidad meticulosamente estudiada. Había calculado su expansión, había observado cómo la humedad y el frío la hacían crecer milímetro a milímetro. Utilizaba un trozo de metal de un libro viejo para expandirla lentamente, sin hacer ruido, sin levantar sospechas. Sus padres estaban demasiado absortos en sus propios problemas para prestarle atención. Las visitas se hicieron menos frecuentes, los alimentos más escasos. Daniel comprendía que su supervivencia dependía únicamente de él mismo. No había espacio para la autolástima, solo para la acción calculada. La noche del 17 de enero sería decisiva. Daniel había escuchado una conversación telefónica que cambiaría todo. Su padre planeaba vender la casa, lo que significaría su posible descubrimiento o, peor aún, su traslado. Sabía que ese era su momento, su única oportunidad de escapar. Había pasado años preparándose para este momento. Su cuerpo, aunque delgado, estaba sorprendentemente fuerte. Sus músculos, entrenados en el espacio reducido del sótano, estaban listos. Su mente, afilada como un bisturí, había calculado cada movimiento. La grieta en la pared era ahora más que una simple imperfección. Era su puerta a la libertad. Cada noche trabajaba meticulosamente, expandiéndola con precisión quirúrgica. Utilizaba un trozo de tubo oxidado que había encontrado entre los escombros, aplicando una presión constante y calculada. Sus padres no tenían idea de la tormenta que se avecinaba. No comprendían que el hijo al que habían relegado al olvido era en realidad un superviviente extraordinario, alguien que había convertido el dolor en una herramienta de transformación. Daniel sabía que su escape no sería el final de su historia, sería apenas el principio de un viaje que apenas comenzaba. La noche era un lienzo de oscuridad absoluta cuando Daniel decidió que había llegado el momento. Había pasado meses preparando cada detalle de su plan, y ahora todo dependía de la precisión de sus movimientos. La grieta en la pared del sótano, su obra maestra de paciencia y determinación, estaba lista para ser su puerta a la libertad. El frío de enero mordía los huesos de la casa. Daniel podía escuchar el viento golpeando las ventanas, los crujidos de la estructura que había sido su prisión durante años. Sus padres dormían en la habitación principal, exhaustos por la crisis económica que los consumía. Comenzó su operación con la meticulosidad de un cirujano. Primero, removió los últimos fragmentos de concreto que separaban la grieta. Utilizó un trozo de tubo oxidado como palanca, moviéndolo con una precisión que había perfeccionado durante años de observación y práctica. El sonido era mínimo, apenas un susurro contra el ruido de la tormenta que azotaba el exterior. La abertura se hizo lo suficientemente grande para que su delgado cuerpo pudiera deslizarse. Daniel había calculado cada centímetro, cada movimiento. Su cuerpo, aunque delgado, estaba sorprendentemente fuerte gracias a años de ejercicios improvisados en el reducido espacio del sótano. Antes de moverse, se detuvo a recoger los únicos objetos que consideraba valiosos. Algunos libros maltratados que habían sido su única ventana al mundo, un cuaderno donde había estado escribiendo sus pensamientos y una fotografía antigua que había encontrado entre los escombros del sótano. El escape requería absoluta precisión. Cada paso debía ser calculado, cada movimiento milimetrado. Daniel sabía que un solo error podría significar su descubrimiento y un regreso a su cautiverio. Se deslizó por la abertura como un fantasma, su cuerpo delgado adaptándose al estrecho pasaje que él mismo había creado. La humedad y el frío lo rodeaban, pero no era nada comparado con los años de encierro que había soportado.
Sus manos, curtidas por la oscuridad, palpaban cada superficie con una sensibilidad casi sobrenatural. El jardín trasero de la casa era un territorio desconocido para él. Había escuchado los sonidos durante años, pero nunca los había experimentado directamente. La sensación de la tierra bajo sus pies, el olor de la hierba mojada, el frío del viento nocturno, todo era una experiencia completamente nueva. Su plan no terminaba con salir de la casa. Daniel sabía que necesitaba un refugio, una forma de sobrevivir. Había escuchado conversaciones sobre un centro comunitario cerca de su barrio. Había memorizado direcciones y rutas a través de fragmentos de conversaciones. La oscuridad era su aliada. Se movía sigilosamente, utilizando las sombras como camuflaje. Su capacidad de observación, desarrollada durante años de encierro, le permitía evitar obstáculos, calcular distancias, anticipar movimientos. No sentía miedo. Lo que sentía era una mezcla de determinación y una extraña sensación de liberación. Años de preparación, de estudio, de observación silenciosa, habían convergido en este momento preciso. A lo lejos, podía ver las luces del centro comunitario. Su objetivo estaba cerca. Sabía que allí encontraría ayuda, la primera persona que pudiera escuchar su historia, que pudiera ayudarlo a reconstruir su vida. Daniel no miraba hacia atrás. Su mirada estaba fija en el futuro, en la libertad que había construido con sus propias manos, en la posibilidad de una vida más allá de las paredes que lo habían contenido durante tanto tiempo. La noche lo envolvía, pero por primera vez en su vida, la oscuridad no era una prisión. Era un camino hacia la libertad. El centro comunitario era un edificio antiguo, con ventanas que brillaban tenuemente en la noche invernal. Daniel se acercó con la cautela de un animal que ha escapado de una trampa, cada movimiento calculado, cada respiro medido. Sus años de encierro lo habían convertido en un maestro de la observación silenciosa. Una trabajadora social llamada Lucía era la única persona en recepción. Cuando Daniel entró, no gritó, no se asustó. Algo en la mirada del muchacho, una mezcla de determinación y vulnerabilidad, la hizo reaccionar con una calma extraordinaria. «Necesito ayuda», fueron las primeras palabras que Daniel pronunció fuera de su prisión. Su voz era extraña, modulada por años de silencio, pero clara y firme. Lucía notó inmediatamente algo diferente en él. No era solo un adolescente perdido, era alguien que había sobrevivido a algo incomprensible. Las autoridades actuaron rápidamente. Los Martínez fueron arrestados después de una investigación exhaustiva que reveló años de abuso y negligencia. Daniel descubrió que su condición, un leve trastorno del espectro autista, había sido malinterpretada por sus padres como una sentencia de inadaptación social. Su recuperación sería un proceso largo y complejo. Los psicólogos quedaron asombrados por su increíble capacidad de resiliencia. Daniel no era una víctima típica. Había convertido su encierro en un laboratorio de supervivencia, desarrollando una inteligencia y una comprensión del mundo que desafiaba toda explicación. Los informes médicos documentarían algo extraordinario. A pesar de años de aislamiento, Daniel había desarrollado habilidades cognitivas sorprendentes. Su conocimiento, adquirido a través de libros viejos y conversaciones escuchadas, era enciclopédico. Hablaba de historia, matemáticas, literatura, con una profundidad que dejaba perplejos a sus evaluadores. Su historia capturaría la atención de los medios, no como un caso de victimización, sino como un testimonio de supervivencia humana. Daniel se convertiría en un símbolo de resistencia, dictando conferencias sobre resiliencia y superación. Los años siguientes lo transformarían. Con ayuda psicológica y educativa, comenzó a reconstruir su vida. Estudió con una pasión extraordinaria, becado por instituciones que quedaron impresionadas con su historia. Su objetivo no era la venganza, sino comprender y ayudar a otros que hubieran experimentado situaciones similares. Su relación con el mundo exterior fue un viaje de redescubrimiento constante. Cada sonido, cada experiencia sensorial era nueva para él. La luz del sol, el sabor de los alimentos, el contacto humano, todo era una experiencia que absorbía con una mezcla de asombro y análisis científico. Los Martínez fueron condenados. Daniel, sin embargo, eligió un camino diferente. No los odiaba.
Los comprendía como individuos rotos por sus propios miedos y limitaciones. Su testimonio en el juicio sería memorable, no por su dolor, sino por su increíble capacidad de comprensión. Su historia se convertiría en un libro, luego en un documental. No era una narrativa de sufrimiento, sino de transformación. Daniel había logrado algo que pocos podrían: convertir años de oscuridad en luz, dolor en conocimiento, aislamiento en conexión humana. El niño que fue dejado en un sótano se había convertido en un símbolo de esperanza, no por lo que le habían hecho, sino por lo que había logrado hacer consigo mismo. Más allá del sufrimiento, un análisis de la resiliencia humana. La historia de Daniel representa mucho más que un simple relato de supervivencia. Es un testimonio profundo de la capacidad del ser humano para transformar el dolor más absoluto en una oportunidad de crecimiento, conocimiento y comprensión. La prisión del alma versus la libertad del espíritu. El encierro físico de Daniel en el sótano es apenas una metáfora de los múltiples cautiverios que los seres humanos experimentan. Su historia trasciende lo literal para convertirse en una alegoría sobre la libertad interior, demostrando que las verdaderas prisiones no son muros de concreto, sino los límites que nosotros mismos nos imponemos. El sótano representa más que un espacio físico de restricción. Es el símbolo de todos los espacios mentales y emocionales donde los seres humanos pueden quedar atrapados. Prejuicios, miedos, traumas familiares, limitaciones sociales. Daniel no solo escapa de un espacio físico, sino que logra desmantelar cada una de esas barreras invisibles que podrían haberlo definido como una víctima. Educación como herramienta de liberación. Lo más impresionante de su historia es cómo la educación se convierte en su principal herramienta de supervivencia. Sin acceso a una escuela tradicional, Daniel construye su conocimiento a partir de libros olvidados, conversaciones fragmentadas y una increíble capacidad de observación. Su caso desafía los modelos educativos convencionales, demostrando que el aprendizaje verdadero no depende de instituciones, sino de la curiosidad y determinación individual. Su educación autodidacta representa un modelo de aprendizaje basado en la resiliencia. Cada libro roto, cada conversación escuchada, se transforma en un ladrillo para construir su libertad. No estudia para escapar, sino porque comprender el mundo es su única forma de resistencia. Psicología de la supervivencia. Desde una perspectiva psicológica, Daniel representa un caso extraordinario de adaptación. En lugar de sucumbir al trauma, desarrolla mecanismos de supervivencia que lo transforman. Su capacidad para analizar el comportamiento de sus padres sin caer en el resentimiento, su habilidad para convertir el dolor en conocimiento, desafía todos los modelos tradicionales de comprensión del trauma infantil. No es un sobreviviente que busca venganza, sino alguien que busca comprensión. Su mirada hacia sus padres